El amor y el crimen son temas de interés público, pero pocas historias combinan estas dos cosas. El día de hoy hablaremos de una pareja que es su historia en los Estados Unidos, pero no por las buenas razones. Mi nombre es Yel Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. La historia de Bonnie y Clyde evoca una trágica historia de amor ambientada en la Gran Depresión, pero con un giro más oscuro. En su viaje por Texas y el Medio Oeste, dejaron tras de sí un rastro de destrucción, lleno de robos, tiroteos y decesos. Mientras algunos horrorizaban con sus acciones, otros se fascinaban con sus hazañas. Los medios de comunicación los retrataron como dos forajidos rebeldes que luchaban contra un sistema injusto. Su narrativa se ha convertido en parte integral de la cultura de Dallas, donde los visitantes aún pueden explorar los lugares asociados con esta famosa pareja. Desde las calles empobrecidas al oeste de Dallas, donde comenzó su historia de amor, hasta los lugares donde cometieron los audaces robos. La ciudad conserva numerosos recuerdos de su trágica historia. Lo que comenzó como un encuentro casual entre una camarera y un ladrón de poca monta, se convirtió en una saga llena de amor, violencia y finalmente destrucción. Un capítulo que marcó una era en la historia estadounidense. El desplome de la bolsa de 1929 sumió a Estados Unidos en una crisis económica sin precedentes. Los bancos quebraron, las empresas cerraron y las tasas de desempleo se dispararon al 25%. Esta catástrofe financiera creó condiciones desesperadas donde muchos estadounidenses se enfrentaron a la difícil disyuntiva de morir de hambre o infringir la ley. Bonnie y Clyde surgieron de este caótico panorama como producto de su época. Su carrera criminal reflejó tanto la desesperación como su creciente desprecio por la autoridad tradicional. El ataque del dúo a los bancos resonó en todo el país, la cual culpaban a las instituciones financieras de su sufrimiento. Su capacidad para eludir la captura puso de relieve las limitaciones de las fuerzas del orden de la época, mientras que sus métodos violentos encarnaron la creciente aceptación de la brutalidad como medio de supervivencia. Pero vamos por partes. Bonnie Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Su vida dio un giro radical a los 4 años cuando la muerte de su padre obligó a su familia a mudarse a West Dallas, pero bajo la atenta mirada de su madre. La joven Bonnie destacó académicamente y demostró su talento natural para la escritura creativa y la poesía. Su sensibilidad artística, unida a una fuerte inclinación por la independencia, pintó el retrato de una niña destinada a algo más que sus humildes orígenes. A los 15 años, Bonnie se casó con Roy Thornton, una decisión que marcó su primera rebelión contra las normas sociales. El matrimonio resultó tumultuoso, y las frecuentes ausencias y el comportamiento delictivo de Roy dejaron a Bonnie desilusionada con los caminos de la vida convencionales. A pesar de su matrimonio, mantuvo su independencia, trabajando como camarera mientras albergaba sueños de fama y aventura. En cambio, la historia de Clyde Barrow comenzó en el condado de Ellis, al este de Texas, el 24 de marzo de 1909. Nacido en la más absoluta pobreza, la lucha de su familia por la supervivencia moldeó su visión del mundo desde temprana edad. La mudanza de los Barrow a West Dallas a principios de la década de 1920 expuso al joven Clyde a un barrio plagado de actividad criminal. Los intentos de su padre por ser aparcero apenas mantenían a la familia alimentada, lo que empujó a Clyde en el hurto menor. Esto para evitar la indigencia. La dura realidad de los barrios marginales del oeste de Dallas endureció la determinación de Clyde. La influencia de su hermano mayor, Buck, lo impulsó a involucrarse más en actividades delictivas, comenzando con el robo de autos y llegando al robo a mano armada. El trato severo de las fuerzas del orden a las comunidades pobres reforzó su creciente desprecio por la autoridad y el orden social establecido. Los caminos de Bonnie y Clyde se cruzaron en enero del año 1930, un encuentro que cambiará el destino de ambos. Bonnie, que técnicamente seguía casada con Thornton, pero vivía por separado, encontró en Clyde un alma gemela que compartía su deseo de emoción y rebeldía contra una sociedad que, según creían, les había fallado. Su conexión instantánea desencadenó una alianza que pronto sería la más infame de la historia. La relación dio un giro radical cuando Clyde fue arrestado en abril de 1930. La dedicación de Bonnie se manifestó al introducir de contrabando un arma en la prisión, lo que le permitió escapar. Este acto consolidó su vínculo y marcó el inicio de su alianza criminal. Tras la liberación de Clyde en febrero de 1932, la pareja no perdió tiempo en formar lo que se convertiría en la famosa banda de Barrow, reclutando al hermano de Clyde, Buck, a su esposa Blanche, y a varios otros cómplices, entre ellos W.D. Jones y Henry Medvin.
Cada miembro aportó habilidades únicas a su empresa criminal, desde experiencia mecánica hasta el manejo de armas. La banda se especializaba en robos a pequeña escala, principalmente en gasolineras y tiendas rurales. Con el tiempo, sus operaciones se volvieron más audaces, extendiéndose a atracos a bancos y robo de autos. Las actividades delictivas del grupo se caracterizaban por su estilo: golpes seguidos de fugas rápidas en autos robados. Sus métodos reflejaban el entrenamiento estratégico de Clyde y la valentía de Bonnie, creando una dinámica criminal que pronto captaría la atención de Estados Unidos. El robo bancario más notorio de la banda ocurrió en el First National Bank de Lawrence, Kansas, donde se llevaron $33,000, el equivalente a más de $500,000 actuales. El atraco demostró otro más de sus estilos: ejecución rápida, precisión en el momento y disposición a usar fuerza letal. Sus violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden se volvieron cada vez más descarados. En un episodio particularmente brutal cerca de Great Bend, en Texas, 2 agentes de la policía de carretera se acercaron a lo que parecía ser un vehículo varado. Los agentes H.D. Murphy y Edward Wheeler fueron abatidos a tiros sin previo aviso. Un trágico incidente que transformó la percepción pública de la pandilla de forajidos rebeldes a asesinos a sangre fría. La representación mediática de Bonnie y Clyde los transformó de simples criminales en héroes populares de la época de la Depresión. Sus fotografías, en particular la icónica imagen de Bonnie posando con un puro y un arma, cautivaron la imaginación del público. Estas instantáneas retrataron a jóvenes y atractivos forajidos viviendo a su manera. Una narrativa que caló hondo entre los estadounidenses que atravesaban dificultades económicas. Los periódicos de la década de 1930 crearon una imagen romántica de la pareja, a menudo enfatizando su juventud, estilo y aparente devoción mutua. La prensa los apodó Romeo y Julieta en un coche de huida, minimizando sus crímenes violentos para enfatizar su historia de amor. Esta información selectiva creó una desconexión entre la percepción pública y la brutal realidad de sus actos. El descubrimiento de la poesía de Bonnie en sus escondites abandonados añadió otra capa de misterio a su historia. Su poema, La historia de Sal, el suicida, se publicó en todo el país, ofreciendo a los lectores una visión de su perspectiva y reforzando la imagen de una apasionada pareja de forajidos que lucha contra el sistema. El papel de los medios de comunicación y la mitificación de Bonnie y Clyde demostró el poder de la narración para moldear la opinión pública, creando un legado que continúa desdibujando las líneas entre la realidad criminal y la fantasía romántica. El principio del fin de la banda de Barrow comenzó con una serie de violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Un tiroteo particularmente brutal se desató en la taberna Red Crown de Pearl City, en Missouri. El intento de la banda de actuar con discreción fracasó cuando su comportamiento sospechoso alertó a las autoridades locales. El tiroteo resultante dejó a Buck Barrow con una grave herida en la cabeza y a Blanche con heridas en los ojos por cristales rotos. Pero la suerte de la pandilla seguía deteriorándose en Iowa. Un vendaje ensangrentado condujo a la policía hasta su ubicación, lo que desencadenó una feroz batalla con 50 agentes. Buck Barrow sufrió heridas graves y falleció poco después de una cirugía, mientras que Blanche cayó bajo custodia policial. Frank Hammer, capitán retirado de los Rangers de Texas, se convirtió en el motor de la búsqueda nacional de Bonnie y Clyde. Su implacable persecución se intensificó después de que la banda orquestara una fuga en la prisión de Eastham, que resultó en la muerte del mayor Joe Crosson. Los asesinatos posteriores de varios agentes del orden, incluyendo patrulleros de carreteras y el policía William Campbell, transformaron la opinión pública de la fascinación a la indignación. El metódico rastreo de Hammer dio sus frutos cuando Henry Medlin proporcionó información crucial sobre los movimientos de Bonnie y Clyde. Y el 23 de mayo del año 1934, Hammer y su equipo orquestaron una emboscada cerca de Saylis, en Luisiana. Ocultos entre la espesura de la carretera 154, 6 agentes esperaron pacientemente el Ford B8 robado de Clyde. Cuando apareció el vehículo, dispararon aproximadamente 130 balas en cuestión de segundos. Tanto Bonnie Parker como Clyde Barrow murieron instantáneamente en su coche, con sus cuerpos acribillados a docenas de balazos. El violento final estuvo a la altura de la brutalidad de sus crímenes, poniendo fin a una de las cacerías humanas más intensas en la historia de Estados Unidos. Su vehículo se convirtió en una macabra atracción turística, donde miembros de la cuadrilla vendían piezas de coches y objetos personales como recuerdos a coleccionistas entusiastas. La historia de Bonnie y Clyde es un poderoso recordatorio de cómo la desesperación, el amor y el sensacionalismo mediático pueden unirse para crear una narrativa que perdura muchos años. Es más que una simple historia sobre un crimen. Revela la intrincada relación en las condiciones sociales, las decisiones personales y la percepción pública. Y bueno, hemos llegado al final de este video.
Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además de que se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.